Bien. En esta conexión Y delta, ¿qué implica? Hola, Diana, ¿cómo estás? Implica lo siguiente, miren. Bien, no me digas que ahora saliste de trabajo. ¿Tu suegra también vive en Sogamoso? ¡Ay, qué chévere! Perdón. Ok, bien. Ay, Diana, es que te tengo una invitación. Imagínate que mañana, ¿te acuerdas? Yo no sé si yo te había contado, ¿tú has visto mis publicaciones? Esto que he estado publicando. Sí, no, es una marca espectacular de alta cosmética, incluso los productos son estadounidenses, y sino que acá, digamos que literal es nuevo, ¿sí? Entonces me convertí en consultora de belleza de la marca, así se llama, consultora de belleza Mary Kay. Y obviamente, pues la idea es que yo soy directa, digamos, en el tema de la marca. Y lo que sucede es que esa marca está en el top 5 a nivel mundial, pero el éxito de la marca es que nunca tú la puedes encontrar ni en un Petco, ni en un Riviera, o sea, en ninguna tienda física, ¿sí? Sino que no, es solamente... Ay, espérame. Ay, ya. Esto me estaban escribiendo y yo, ¿de qué me hablan? Y exacto, no, imagínate que la forma. Listo. ¿Están viendo el gráfico, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, ese circuito, ¿sí? Se puede atacar de varias maneras, ¿sí? Porque la idea aquí que es hallar voltajes de fase, voltajes de línea, corrientes de fase, corrientes de línea, ¿sí? Potencia en la carga otra vez, digámoslo así, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero listo, voy a hallar la I a B, ¿sí? Les planteo acá tan. ¿Sí? Digamos, voy a hallar la corriente. ¿Qué voltaje está cayéndole a esa impedancia Z delta? Y me dice. La fuente La A. ¿Ah? Voltaje A. BA. ¿No? Lo dicen bien. BAN. ¿Qué voltaje le está cayendo en los extremos de la carga AB? Entre acá y acá. BAN. BAN. De estas fuentes, de esta fuente trifásica, ¿cuál voltaje le está cayendo en paralelo a esta carga? BAN. ¿Seguros? O sea, BAB. si ustedes me dicen que BAN, están diciendo es que el extremo de esta fuente, el extremo de aquí arriba, está conectado con el punto de aquí arriba de la carga. Y que el extremo de esta carga acá está conectado con el punto de abajo de la carga de la fuente BAN. ¿Eso es cierto? No, es BAB. Pero BAB no lo tenemos ahí. No. Hay que hallarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una forma es plantear aquí una malla, otra malla y otra malla y resolver. Se suman esos dos voltajes, ¿no, ingeniero? Sí, ya vamos para allá. Entonces, miren, la primera forma, si no supiéramos que convertir fuentes delta en Y en delta y cargas delta en Y en delta, si no supiéramos eso, ¿cuál sería el camino? Sería trazar una malla aquí, otra malla aquí y otra malla acá y resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así de simple, ¿sí?
Pero como conocemos cómo convertir esto en delta o esto en y, ¿sí? Entonces, el camino más rápido podría ser convertir esta carga, esta fuente en y en una delta, ¿no? O sea, hallar el voltaje VAB, VBC y VCA a partir de, por ejemplo, VAN. ¿Sí? Si me dan VAN, pues yo a partir de VAN hallo VAB. ¿Sí? Y con ese VAB lo despaso 120 y hallo este, y despaso 240 y hallo el VCA. Luego el VAB, ¿sí? Sobre esta impedancia me da la IAB. Y ya para allá ustedes ya lo saben. Hallan esta IAB, luego hallan la IBC y la ICA, y luego hallan la IAA con la conversión entre fase y línea de corrientes. Y luego a partir de la IAA hallan la IBB y luego la ICC, y luego con esta corriente y el voltaje VAB hallan la potencia en esta carga, y luego se lo multiplican por 3 y hallan la potencia total y se acabó el ejercicio. Pero eso se sabe por qué. Yo sé convertir esta carga, esta fuente Y en una fuente delta. ¿Sí? Es decir, que las ecuaciones para Y delta no están. No sé, o sea, la única forma para Y delta es trazar 3 mallas, pero eso ya ustedes lo saben. Entonces, este tipo de conexión se puede dar, pero yo puedo resolver esto al convertir esto en una delta. Y me estoy yendo a cuál sistema de conversión. Delta, delta. A delta, delta. Espérenme, muchachos, ya un momentico. Sí, entonces es un delta, delta, ¿no? Y si no me pidieran, si no me pidieran sino solo corrientes de línea, digamos, me piden corrientes de línea, ¿sí? Y ¿cómo yo atacaría el circuito? Pues convierto esta carga delta ¿en qué? En una carga Y. ¿Qué? Y como el sistema está balanceado, o sea, todas son iguales, puedo unir los dos neutros con una línea de conexión. Porque al convertir esto en una Y me genera un neutro. Y puedo unir el neutro minúscula con el neutro mayúscula. Y de esa manera puedo aplicar las ecuaciones de Y, que es básicamente ley de Ohm, ¿cierto? Para hallar la corriente de línea es ley de Ohm. VAN sobre ZP sobre ZY me da la IAA. ¿Sí? Así como vimos en la primera clase de este capítulo. Miren. ¿Sí? O sea, hallar la IAA, al convertir esa delta en esta Y, puedo unir estos dos neutros. Mira, los puedo unir. ¿Sí? Y básicamente hallar la IAA es dividir este VAN sobre ¿quién? Y. Sobre ZY. Y listo, ya hallo la IAA. Y para hallar la IBB, pues resto 120 a la IAA y hallo la IBB. Y le resto 240 y hallo la ICC. Y listo, si me piden las corrientes de línea sería así, ¿no? Convertir la carga en delta en una carga Y. Y unir neutros. ¿Sí? Ya. Y la conexión delta Y. Oh, con la puta ahora. Entonces, ¿aquí qué se hace? Básicamente se convierte en YYO Delta, delta. o delta, delta, ¿listo? Y se trabaja con lo que ya vimos de YY o delta, delta. Y para la conexión, delta Y, ¿qué se hace? Lo mismo, ¿cierto? ¿Qué sería una delta Y? El gráfico.
al contrario. ¿Sí? Y aquí obviamente va manecillas de reloj, más menos, más menos, más menos. La onda seno en la mitad. Y esto sería PAB. Esto sería, y esto sería BCA. Y esto sería y yo podría hallar en las corrientes de línea también, ¿sí? Entonces, si me pidieran solamente ya las corrientes de línea, la IA, la IBB, la ICC, ¿sí? Yo necesitaría, por ejemplo, el voltaje que cae sobre esta impedancia de acá para ver cuánto vale IA, ¿sí? Pero no lo tengo, tengo ese voltaje entre A y B. Entonces, ¿cómo hago? Convierto la fuente delta en una fuente Y. Y y uno neutros nuevamente, y ahí sí aplico ley de Ohm para dividir el BAN sobre la ZY de acá. Y me da la IA, desfaso 120, hallo la IBB, desfaso 240, hallo la ICC. ¿Sí? Ahora que no, que me piden las corrientes, bueno, me piden bueno, ahí sería eso, me piden la potencia acá, en la fuente, en la carga. Pues, ¿qué hago? Pues, como ayer la IA, ¿cierto? La tengo allá, y ya convertí esta fuente en una Y, o sea, tengo el BAN y tengo la IA, pues la potencia en esta carga sería el BAN por la IA conjugado, será la potencia acá, porque la corriente IA es la que atraviesa esta carga, miren, ¿cierto? A la IA es la que atraviesa esta impedancia, miren, la única que atraviesa. Entonces, la IA sería la corriente que atraviesa acá y que debo conjugarla y multiplicarla por el voltaje que quedaría en paralelo a esta impedancia, que sería ¿cuál? El BAN, cuando yo convierta esto a Y. Ah, sí, el BAN, sí. Entonces, BAN por IA conjugado, y ahí me daría la potencia en esta fase. Luego, esa potencia por 3 me da la potencia total en toda la carga. La carga. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo mismo. Se convierte... ¿Es mejor trabajar en Y o en delta? O pues, depende de lo que a uno le piden. Y depende de lo que le pidan, pero pues si me dan la carga en Y, seguro que no me van a pedir que convierta la carga delta, me van a pedir es corrientes de línea, cosas así, pero no me van a pedir corrientes de fase, porque no me están Ah, dando ya. una carga en delta, ¿sí? O sea, es dependiendo de lo que piden. Sí, pero lo más fácil es la YY, porque es una simple ley de Ohm, mientras que si yo paso a delta, tengo que, por ejemplo, para allá las corrientes de línea, si yo paso a delta a todo, las corrientes de línea se me aumentan los pasos porque tengo que aplicar la ecuación de conversión de corriente fase a corriente línea. Mientras que si yo tengo en YY solo uno neutro, si aplico ley de Ohm y hallo de una de las corrientes de línea. Ah, sí, claro. Muy ¿Sí? fácil. Más fácil. Entonces, aquí lo que se hace es, se convierte en YY o delta delta. ¿Listo? Esa es la temática de este capítulo, muchachos. Miremos un ejemplo.
¿Listo? Miremos un ejemplo en el libro, a ver. Bueno, miren, aquí me dan un ejemplo. Revisémoslo ahí sobre el libro. Y vuelva a quedar grabado. Miren, encontrar las corrientes y las tensiones indicadas por todo el circuito y calcular la potencia total que se disipa en la carga. ¿Qué me dan en el enunciado? Me dan esta fuente BAN. Mira, aquí está la A, aquí está la N. O sea, me dan el BAN. ¿Cuánto vale BAN? 200 con un ángulo de 0. 200 con un ángulo de 0. ¿Y cuánto vale la ZY? Solo dan una, mire, ¿para qué enuncian todas si se sabe que el sistema es qué? Aquí lo dice, balanceado, ahí lo dice. Entonces, todas valen lo mismo. Me dan una, me dan la Z entre B y N, ¿sí? Y me dan la fuente entre A y N, pero yo sé que si esta vale esto entre B y N, la impedancia entre A y N vale lo mismo. ¿Listo? Entonces, Lo mismo con las fuentes, ingeniero. las fuentes aquí me están dando AN, puedo hallar BN desfasando esta, ¿cuánto? Ah, sí. O sea, eso es lo que vimos, desfasan 120 y hallo el BN. Y Listo. desfaso 240 y hallo el CN. Esto de iguales acá solo se cumple en la carga, pero acá no, acá es lo que vimos, lo de 120 y 240. Las impedancias en las tres cargas sí son iguales porque es la carga. ¿Listo? Listo, listo. Miremos cómo es el procedimiento. Aquí en el libro hay procedimientos, ustedes pueden llegar y revisar paso por paso. Entonces, dice, en razón de que se indica una de las tensiones de fase de fuente y se dice que se utiliza la secuencia de fase positiva, en este caso, mire, positiva es menos 120 menos 240, ¿no? Entonces, las tres tensiones de fase son, entonces hayan el BAN, que ya lo dan ahí, el BBN lo desfasan 120 a este, mire, es menos 120, y el menos 240 me da el BCN. Ya resolvieron los voltajes de fase, ¿sí? Ahora los voltajes de línea, dice, la tensión de línea es igual a 200 por raíz de 3, o sea, 346. ¿Listo? Ahora, a esta BAN le sumo 30 grados y me da el ángulo El de de quién? línea. El El del voltaje de BAB, línea. o sea, mírenlo, acá está. ¿Sí? Le sumo 30 grados a este. Y luego a este le resto 120 grados y me da el otro, el BBC, miren. Y luego le restas 40. Le resto 240 y hallo el BCA. Aquí me dicen que haga un diagrama de fasores y un poco de cosas, pero si se dan cuenta, este proceso es más largo que el que yo les enseñé. ¿Sí? Y más complejo. Entonces, básicamente, esas ecuaciones que yo les enseñé, pues han sido producto de que yo las he ido, pues, sacando a raíz de todas las clases que he dado, ¿no? Para que a ustedes se les facilite mejor la vaina. Sí. Entonces, es así de simple, ¿sí ve? Se les pasa 120 y 240 y aquí se le restan 30 para pasar de fase a de línea. Luego, me piden la IA, porque hay que hallar todo, las corrientes de línea también. ¿Sí? ¿Cómo hallo la IA? Según el circuito, la IA sería el BAN sobre, en este caso le llaman ZP, pues es la ZY, ¿no? Sí. O sea, es esta. Vamos a ver.
No se dejó ver. Bueno. Espérese el resto y lo vuelvo a abrir. Papi, venga, venga. Venga, venga. Listo. En este libro, a todas las impedancias, sea en delta o en Y, le llaman ZP. ¿Listo? Listo. Papi, venga, venga. Pero obviamente, si yo les mando un enunciado en un examen o lo que sea, les voy a mandar con ZY y Z delta, ¿no? Pero es para que entiendan, si van a revisar el libro, entiendan que, ay, pero ¿cómo así si el ingeniero nos dijo que ZY y que Z delta y en el libro no están esas Zetas? No, es que en el libro a todo le llaman ZP, ¿listo? ZP, ZP, ZP. Pero pues yo lo hice así porque necesitaba diferenciar la conversión de delta a estrella. Entonces yo no puedo mandarle a delta estrella y a estrella de delta la misma ZP porque después en las ecuaciones se iban a confundir en la demostración. Entonces fue por eso. Pero entonces, esta de acá, que es esta misma, ¿sí? ¿Cómo hallan la corriente de la línea A, de esta línea? Pues unen los neutros, los unen. ¿Y qué haría este voltaje en paralelo con esta impedancia? Y esa corriente línea sería este voltaje sobre la impedancia que sería 100 con ángulo de 60, porque todas son igual. Entonces sería 200 con ángulo 0 sobre 100 con ángulo de 60. ¿Sí? Que eso es lo que está aquí al otro lado, miren. Mírenlo. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? 200 con ángulo 0 sobre 100. 200 sobre 100 da 2. Y 0 menos 60 da menos 60. Eso es la que, la IA. Luego, ¿cómo hallan la IBB y la ICC? Le resta 122,40. Ahí se ve, miren, 122,40, ¿no? ¿Listo? Listo. Luego, la potencia AN, miren. Solo la potencia AN, o sea, AN, ¿cuál es la potencia AN? La potencia que están hallando, la potencia AN, que sería la Y potencia la P. carga, Miren, la potencia que están hallando no es S, están hallando es P. Potencia promedio activa, que se mide en ¿qué? en vatios. Vatios. Entonces, acuérdense que esa potencia es B eficaz por I eficaz por coseno de teta menos phi. ¿Sí? B eficaz por I eficaz por coseno de teta menos phi. Acuérdense de esa potencia. Yo les digo, tienen que repasar esas ecuacioncitas de P, Q y S. ¿Sí? Entonces tienen que aprendérselas porque aquí vuelven y aplican, miren. B eficaz, ¿cuánto vale el B eficaz en la línea A? Nuevamente. Este es BAN. ¿Cuánto vale el B eficaz? 200. ¿Cuánto vale la I eficaz por la línea A? Esa se halló ahí arriba. La IA. ¿Cuánto dio la magnitud de IA? 2. 2. Entonces, B eficaz 200 por I eficaz que es 2. O sea, la magnitud, ¿no? Están hablando de magnitud acá. 200 por 2 por coseno del ángulo del voltaje que es 200. ¿Qué ángulo tiene? 0. ¿Cierto? Menos phi, que es menos 60. O sea, menos 60 me da Más 60. a 60. Entonces eso me da 200 por 2, 400, y coseno de 60 me da 1/2. O sea, 400 dividido en 2 me da 200 vatios. Esa es la potencia activa, mire, ahí la dicen, de tal manera que la potencia activa es esa. Pero si me pidieran la potencia compleja, ¿cómo la hallaría? Pues sería B eficaz por I eficaz conjugado. ¿Cuál es B eficaz? 200 con ángulo 0. Por I eficaz conjugado. ¿Cuál es I eficaz conjugado? I eficaz es esto, ¿no?
Ángulo de más 60. Y conjugado sería 2 con ángulo de 60. O sea, 200 Yes. por 2 con ángulo de 60 me da 400 con ángulo de 0 más 60, 60. O sea, la 60. potencia compleja me daría 400 con ángulo de 60. Y si usted convierte en ese fasor polar en rectangular, les va a dar 200 en la parte real. O sea, en A más JB les va a dar el A y les va a dar 200. O sea, la parte activa. Exacto, les va a dar la parte activa 200 vatios y más J les va a dar la reactiva. ¿Sí? Cuando convierten el fasor de potencia compleja. Entonces hay dos caminos de hallar P aquí. Pueden hallarlo así, con la fórmula de potencia P, o pueden hallarlo con la de potencia compleja. Entonces hallan el fasor de potencia compleja, multiplicar 200 con ángulo 0 por 2 con ángulo de menos 60 al conjugado, quedaría 2 con 60. Esa multiplicación les va a dar un fasor en polar, y ese polar lo convierten a rectangular, y la parte real de ese rectangular va a ser el valor de La potencia activa. la potencia activa, ¿sí? Ese es un ejercicio tipo taller, tipo examen, ¿sí? ¿Claro ese ejercicio, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Miremos, aquí hay otro, miren. Pero ese está para que ustedes lo resuelvan. Muy similar. Dice, un sistema trifásico balanceado de 3 hilos tiene una carga conectada en Y. Carga. Cada fase contiene 3 cargas en paralelo de menos J100. 100 ohmios y 50 más J50. O sea, ¿qué están diciéndome ahí? Que hay una carga conectada en Y. Que Miremos tiene diferentes impedancias. exacto, miremos el dibujo aquí rápidamente en la hojita. ¿Qué me están diciendo ahí? Que tengo mi carguita, Papi, papi. pero entre cada carga hay que Tres impedancias en paralelo. eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Sí, señor. Sí, por eso hay que leer bien. Pero eso es claro, ¿no? ¿Sí? Esto es A, B y C. ¿Qué me están diciendo ahí en el libro? ¿Sí? Que esta vale, una de estas vale 50, la otra vale 50 más J algo y la otra vale menos J100. O sea, y estos mismos valores se repiten acá y se repiten acá. ¿Sí? Y eso obviamente va a ir conectado a una fuente, hacia allá, ¿no? Es que lo primero que yo hago, pues hallar la Z equivalente de cada fase. O con que haya la Z equivalente en esta fase, ya obtengo la equivalente en esta y en esta, ¿no? Porque el sistema es balanceado. ¿De acuerdo? Con solo hallar una ya se hallan las tres. Claro, porque para qué van a volver a hacer el mismo procedimiento con la otra y con la otra sabiendo que tienen los mismos valores. Verdad, los valores son los mismos, sí. ¿Sí? Mira, ahí lo dice. Volvamos a leer. Un sistema trifásico balanceado de 3 hilos, o sea, 3 líneas de transmisión, tiene una carga conectada en Y. Cada fase de esa carga, cada fase, ¿sí? Tiene 3 cargas en paralelo. Una vale menos J100, la otra vale 100 y la otra vale 50 más J50. O sea, hay que hacer el paralelo de estas tres para hallar una sola ZP, una sola ZY o Z delta. En este caso es Y, entonces una sola ZY. ZY. Ahora, suponer una secuencia de fase positiva, ¿sí? Me están diciendo secuencia de fase positiva, o sea, menos 120 y menos 240 los otros voltajes, ¿no? Con un VAB, o sea, me están dando qué voltaje acá, voltaje de fase o de línea. De línea. De línea, ¿sí ven? Me dan el voltaje de la línea AB. ¿Sí? El voltaje VAB. Encontrar el voltaje de fase VAN, miren.
Entonces, ¿cómo hallo a partir de BAB el BAN? Desfasándolo. Entonces, le sumo 30 grados a este ángulo o le resto, ¿no? Le resto 30 y divido esto en raíz de 3, Raíz de 3. ¿cierto? Dividir en raíz de 3, 400 y a esto restarle 30. Y ahí obtengo el BAN. Me piden la IAA. ¿Cómo hallo la IAA ahí? Pues ya hallé el BAN, ¿cierto? Y ya tengo la impedancia equivalente de una de las ZYs al hacer el paralelo de estas tres. Pues, ¿qué hallo? Pues tomo el BAN y lo divido en una de esas impedancias y me da la IAA. ¿Sí? Sí. Y dice la potencia activa total extraída por la carga, o sea, lo que se le entrega a la carga. Pues, ¿qué sería? Tomo el voltaje del BAN, lo multiplico por la IAA conjugado, que ya la hallé ahí antes, y obtengo la potencia de una de las tres fases, pero me dicen es la potencia total, o sea, esa potencia que me da de La la fase A, multiplico por 3. la multiplico por 3 y hallo la potencia total. Y listo, mira, aquí están los resultados. Y luego uso la parte real del... No, porque me pide, bueno, y luego uso la parte real, convierto esa potencia rectangular y la parte real desde dar 320, 3200. Exacto. ¿Sí? Entonces Sí. hagan ese ejercicio como práctica. ¿Listo? Ahí tienen las respuestas para que si se equivocan, ya saben que está mal lo que hicieron, porque aquí están las respuestas. Inge, ese libro, ¿cuál es? ¿El que nos dio de guía? Este es el libro de William Haidt. Este es el de El la de parte Haidt. teórica. Sí, el de Haidt. Igual ahí en el video les va a quedar grabado el enunciado para que lo... Sí, sí. Ahí listo. ¿Listo? Miremos este otro, miren. Este ya es un poquito diferente. Este ya empieza a parecerse a los del segundo capítulo. Pero es trifásico. Entonces, miren, dice. Un sistema trifásico balanceado con una tensión de línea de 300 voltios. Esto es BRMS. Si no lo dicen, pero eso es BRMS. Se suministra una carga balanceada conectada en Y. O sea, voltaje de línea a carga en Y. O sea, ¿qué conexión es esta? Delta Y. Delta Y, muy bien. Listo. Dice, a una carga balanceada conectada en Y con 1200 vatios, o sea, una P, me están dando el valor de P, a un factor de potencia de 0,8 en adelanto. Determinar la corriente de línea y la impedancia de carga por fase. Aquí ya se vuelve esto más confuso, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí hay un camino. Este camino utiliza solo la parte real de todo, o sea, hayan P con magnitudes, con todo, pero bueno. Para mí el mejor camino es tomar por el lado de la potencia compleja, ¿sí? Que también se puede llegar a las mismas respuestas. Pero entonces, miremos cuál es este camino. Entonces, empezando porque la carga total en Y consume 1200 vatios, ¿cierto? Y que el factor de potencia de esa carga total en Y es de 0,8 en adelanto, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallarlo de una de las líneas, la potencia de una de las líneas, ¿qué hago con la potencia de 1200? La divido en 3. En 3. En 3. O sea, al dividir esto en 3 me va a dar ¿cuánto? 400. 400. Aquí lo dice, miren. ¿Sí? Ahora, la tensión de fase, porque me están dando la de línea. La de fase, digamos, la fase A. ¿A qué es igual la magnitud de esa tensión? Aquí están entrando solo magnitudes. ¿A qué es igual la tensión de la fase A? A dividir el voltaje de línea en raíz de 3, o sea, 300 sobre raíz de 3 me da la magnitud del BAN. ¿Sí? Si este fuese el BAB, ¿no? Sí. Y la potencia por fase corresponde a 1200 dividido en 3, 400. De tal manera se determinaría la corriente de línea a partir de la relación de potencia. Entonces, P es igual a ¿qué? 400. El BAN por la I de línea por coseno de teta menos phi. O sea, P es igual a ¿qué? A B eficaz por I eficaz por coseno de teta menos phi. Esa es la ecuación que están aplicando acá, miren. P
es igual a B eficaz de fase. ¿Sí? ¿Por qué de fase? Porque están pidiendo la I de línea. Cuando se pide la I de línea, debo utilizar el B de fase. ¿Sí? Simple, ¿por qué es así? Miren, aquí están los gráficos. Miremos este circuito, ¿sí? Si me pidieran la I de línea aquí, ¿yo la hallo con qué? Con el B de fase, ¿cierto? Y Si la tengo la potencia impedancia. acá, me piden la I de línea, no lo voy a hallar con el B de línea, porque el B de línea no está, el B de línea estaría instalado entre la línea A y la línea B. Y ese B de línea no le cae en paralelo a esta carga, en Y. Le cae en paralelo a las dos cargas. Por lo tanto, si yo quiero hallar la I de línea, necesito es el B de ¿qué? Es fácil. De fase. Si ven, para la I de línea necesito el B de fase. Mire, está en paralelo justo a la impedancia donde está llegando esa corriente. ¿Sí? Donde pasa esa corriente de línea. ¿Sí? Entonces, para hallar I de línea, utilizo B de fase. O sea, ¿sí ve que se cambian las cosas? O sea, línea con fase, siempre van así. Entonces, si quiero hallar I de línea, utilizo B de fase. ¿Sí?